Entidades involucradas en la defensa de derechos humanos piden más acciones para proteger a los niños migrantes detenidos en Estados Unidos. Bloqueo en carretera interamericana organizada por la directiva de los 48 cantones de Totonicapán. Exigen energía eléctrica barata y otras demandas. Madre de Guayocano queda ligada a proceso judicial. El juzgado considera grave delito intentar entrar un celular para la pareja y hermana del presunto narco. Noticias del mundo. Francia de luto nacional ante la tragedia aérea de Air Algérie. Presidente francés encabeza actos conmemorativos. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatevisión con nuestro jefe de redacción, William Poró. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias. Iniciamos de inmediato una nueva cobertura noticiosa en esta emisión en directo de Noticiero Guatevisión para hoy lunes 28 de julio de 2014. Vamos a iniciar de inmediato con los enlaces informativos y en esta ocasión vamos con Dulce Rivera, que nos comenta que diferentes autoridades que velan por el cumplimiento de los derechos humanos realizan un foro llamado Crisis Humanitaria de la Niñez Migrante, en el que consideran que el problema sea abordado de manera social. Dulce, buenas tardes, iniciamos contigo. Gracias, William, muy buenas tardes. Hoy se desarrolló el foro de crisis humanitaria de niñez migrante convocado por la Procuraduría de los Derechos Humanos. En este foro participaron varias autoridades internacionales, entre estas el Procurador de Derechos Humanos de El Salvador, quien indicó que este problema de las migraciones debe abordarse desde el tema social y no de seguridad, puesto que todos los estados son responsables del origen de las migraciones porque han violentado los principales derechos humanos de las personas. Hay afectaciones de derechos humanos que generan la migración y los niños son sujetos de derechos titulares de un interés superior en la garantía de su dignidad humana. Por lo tanto, el manejo de los países de tránsito y destino también debe ser un manejo con enfoque de derechos humanos. La dimensión de derechos humanos, pero también las respuestas que los estados están generando en nuestros países sobre esta problemática tan crítica. Por su parte, Alberto Brunori, representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, indicó que todos los estados deben respetar los derechos humanos de los migrantes, en especial Estados Unidos y México, quienes son los países que reciben a los migrantes que van en busca de una mejor vida. Nosotros pensamos que es un tema de derechos humanos que tiene que ser abordado de una manera integral. No solo en el país que origina, sino que en los países de tránsito y en los países también de destino. Entonces, esa es la idea de hoy, empezar a debatir, digamos, este tema más allá del verlo como un tema de seguridad nacional, un tema digamos, de leyes penales, etcétera, pero hay toda una dimensión social, humana y de derechos humanos que nosotros queremos abordar hoy. Durante el foro, el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala indicó que viajará a México para hacer la ruta del migrante y así constatar lo que viven los migrantes guatemaltecos en su intento por llegar a Estados Unidos. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Siempre en este tema, muchos guatemaltecos viajan a Estados Unidos con la ilusión de empezar una nueva vida. Esa ilusión se ve truncada cuando caen en manos de migración y son enviados de vuelta al país. Probablemente el mayor tesoro de los que no nacieron con buena fortuna y un futuro asegurado sean sus sueños y las esperanzas de llegar a un lugar que les brinde algo mejor que morir esperando una oportunidad que jamás llegará en su propia tierra. Para optar a un salario mínimo, la mayoría de guatemaltecos debe estudiar entre 11 y 12 años y obtener un título a nivel medio. Y si sus aspiraciones dan para más, debe estudiar entre 15 y 18 años, sin contar la preprimaria. El esfuerzo que hay que hacer en este país para estudiar y profesionalizarse es gigante. Y la posibilidad objetiva de que se tenga éxito en el corto plazo a través de un empleo, hay gente que tiene niveles de licenciaturas haciendo trabajos no calificados.
Domingo Jiménez trabajaba como operador de maquinaria en Nashville, Tennessee, antes de ser deportado. Ganaba el equivalente a 300,000 quetzales al año, algo impensable en Guatemala cuando se tiene únicamente sexto primaria. Sonia tiene 21 años, vive a 4 horas en bus de la cabecera de Suchitepeques y es la menor de 6 hermanos. La familia no sabe nada de ella desde hace 15 días. Dice que lo peor del viaje fue pasar 3 días y 3 noches a orillas del río Bravo comiendo una vez al día. Hace poco se graduó del nivel medio y a pesar de solicitar empleo durante meses no fue posible encontrar, así que decidió irse para superarse académicamente. ¿Qué querías estudiar? De los miles de guatemaltecos que se marchan a Estados Unidos, unos pocos logran establecerse y superar sus condiciones, pero en algún momento, al regresar a su patria, los fantasmas siguen allí. Llega un momento en el que decide retornar, ¿sí? Y lo hace, por los medios que puede, y regresa, y trae hasta un capital. En las actuales circunstancias, es muy poco probable que esa inversión le genere los mismos ingresos que lograba en el lugar donde estaba antes, porque las razones que provocaron su primer desplazamiento siguen ahí, sin cambiar. Daniel Matzir no supera los 20 años y estuvo 3 meses en Estados Unidos. Cuando regresó deportado, su madre lo esperaba a las puertas de la Fuerza Aérea. Pues feliz porque para nosotros pues no fue fácil que él se fuera y quiera o no, pues el tiempo que él hizo tal vez no fue mucho, pero uno lo siente porque uno lo que no quiere es que les pase algo, ¿verdad? Yo me siento contenta de que él ya está con nosotros otra vez. El afán de mejorar las condiciones de vida no termina con el hecho de ser deportado. Casi siempre hay un nuevo intento y algunos lo toman con un poco de humor. Para salirse por acá y a los brazos del policía para... Esta tierra he visto mi primera luz. Yo le digo, no, pues no me importa, le digo, el tiempo que pase salgo y vuelvo a venir a tu país, le digo, y en tus narices voy a pasar, le digo yo. En mi carrera me caí, me iba a subir la malla ya para cruzarme al otro lado del desierto y ahí me agarraron. Vente chiquita para acá, me dijeron, y me agarraron del brazo, no me maltrataron para nada. Ok, les dije yo. Y ahí terminó mi partida para Estados Unidos. Me dio un lugar donde al volver con gusto sé decir: es mi país, esta es mi tierra y casa, y esta es su canción. Una canción como todas las que se han hecho, tan solo que con esta quiero hacer mención de todo el bien que me hizo nacer de este pueblo y que me parte el corazón. Para el presidente de la Coalición Nacional de Migrantes en Estados Unidos, el país del norte no puede deportar a ningún niño migrante no acompañado sin antes ser presentado ante un juez, porque se estarían violando las leyes norteamericanas. Al presidente Obama hay que respetarlo, pero no hay que tenerle miedo. Y la ley es la ley, y encima de la ley no hay nada más que el respeto. Todo niño tiene derecho a ser escuchado por un juez de migración, a que su caso sea atendido de manera individual y por separado, por lo cual no hay más que decir ni más peticiones que hacer, que únicamente esperar que los niños sean entregados a un pariente sin importar su estatus migratorio, y si no tiene un pariente en Estados Unidos, que sea integrado a una dependencia del Estado. En otras noticias, la renuncia de Manuel Valdizón a Libertad Democrática Renovada sigue en incertidumbre. 11 días han pasado desde que el tribunal recibió el documento oficial, que sigue sin recibir trámite. En similar condición se encuentran otros trámites de organizaciones políticas que, al estar suspendidas de su actividad partidista, no pueden sino apelar con pruebas ante el tribunal los méritos para que se les levanten las sanciones.
Y para que inicie su trabajo, la postuladora para elegir a Contralor General de Cuentas es necesario que el Colegio de Economistas y el Colegio de Contadores Públicos elijan a 9 representantes para que conformen algunos de estos puestos. Silvia María Corso con el detalle. Adelante, Silvia. Así es, buenas tardes. Hoy durante un conversatorio los representantes de diversos grupos del Colegio de Economistas y Contadores Públicos hicieron sus denuncias respecto a procesos de postulación pasados para elegir a Contralor General de Cuentas. Por su parte, Carmen Aida Ibarra del Movimiento Pro Justicia señaló algunas de las posibles soluciones a implementar para el actual proceso. Nos ha surgido también ahora la inquietud de armar un grupo de observancia electoral para acompañar a los grupos gremiales de oposición, digamos, que son los que están denunciando cómo sufren este menoscabo en sus votos por las presiones y las coacciones que se dan. Y la tercera instancia es demandar del presidente de la República un comportamiento institucional del gobierno central que mantenga las manos fuera de estos procesos electorales, que no permita que sus funcionarios se hagan compinches de los grupos de la Contraloría que están favoreciendo a determinadas líneas y que permitan que la gente vote libremente. Algunas de las denuncias que realizan los representantes de estos colegios de profesionales se refieren a la transparencia durante las votaciones para elegir a los representantes que podrían conformar la postuladora de la Contraloría General de Cuentas. Que los tribunales electorales no se vayan a sesgar, como ha pasado en oportunidades anteriores, sobre el grupo oficial, que es el grupo de la Contraloría General de Cuentas. Y lamentablemente los tribunales electorales de los dos colegios están en poder del grupo oficial y siempre lo han hecho. Fue por eso el pedido, en el caso nuestro del Colegio de Contadores Públicos de Auditores de Guatemala, que realmente velen por la transparencia. Compartimos que el padrón no sea universal, sino que se maneje cada uno de sus departamentos, el padrón de todos los profesionales, ya que de una u otra forma pues los profesionales deben de votar libremente en cada uno de sus puestos donde han sido dichos por el padrón electoral, no en todos los departamentos. El 13 y el 25 de agosto son los días en los que los colegios de economistas y contadores públicos realizarán la elección de estos 9 representantes para conformar así la postuladora. Luego de esto, la postuladora deberá iniciar su trabajo. Por una Guatemala en paz, Rafael Ovalle y Silvia María Corso. Vamos a actualización noticiosa en directo. Un vendedor rutero fue asesinado en la zona 7 de Misco frente a un establecimiento educativo. Él fue atacado por un desconocido quien realizó 6 detonaciones y luego de esto siguió su marcha acompañado en apariencia de una mujer. Suseli Contreras nos tiene lo último en esta información. Suseli, buenas tardes, vamos contigo, adelante. El ataque contra un piloto de ruta identificado como Miguel Isaí Robledo, de 33 años, se originó frente a la escuela rural Berta Herrera Peruano, que está ubicada en la 17 Avenida A y 15 calles de la zona 7 de Misco, Colonia San Ignacio. Él iba conduciendo este camión blanco cuando ocurrió el ataque. Algunos niños se encontraban a la hora del recreo y escucharon las detonaciones, pero nunca se imaginaron que se trataba de un asesinato. Las autoridades en este momento están realizando y recabando todas las evidencias. Ahora están también esperando de que finalice la escena del crimen para poder sacar a todos los niños de este establecimiento educativo. Conversando con algunos vecinos, ellos se quejan de tanta inseguridad que se vive en este sector, indicando que han tenido que cerrar calles, porque algunas bandas de crimen organizado que se dedican a los asaltos y a cometer distintos hechos delictivos se esconden de la policía y lamentan que la presencia de la policía solo se puede ver cuando se cometen este tipo de delitos. Esta es la información. Por una Guatemala en paz, Daniel Ramírez y Suseli Contreras. Gracias, Suseli, por esta información. Ahora hacemos nuestra primera pausa comercial y cuando volvamos, entérese que los 48 cantones de Totonicapán bloquearon la carretera interamericana. Conozca sus demandas en unos minutos.